Aquí estamos frente a un estado de situación financiera donde están los activos y pasivos. Están separados por activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio. En el fondo aquí igual tenemos activo menos pasivos igual capital. Aquí igual está la ecuación de inventario. O sea, si ustedes dicen 20.179.880, que es el total de activos, menos el total de pasivos y solamente suman el pasivo corriente y el pasivo no corriente, la diferencia obviamente va a ser el capital. Y eso es porque la ecuación de inventario dice que, finalmente que el total de activos es igual al total de pasivos y pasivos totales incluyendo el capital. ¿Se fijan? Por lo tanto, si ustedes no tienen el capital, lo pueden determinar con la ecuación de inventario. Ya. ¿Para qué nos sirve esta información? Nos sirve para sacar índices. ¿Y qué son los índices? Son información financiera que se saca. Por ejemplo, los índices de liquidez. Ustedes tienen que haber leído ahí que cuando veíamos la información financiera, se podía conocer la liquidez de la empresa. ¿Ya? ¿Cómo sabemos la liquidez de la empresa? Bueno, por una fórmula. La liquidez de la empresa, ¿cierto? El índice de liquidez mide la liquidez de una empresa en el corto plazo, que sería en el corriente es el corto plazo, o el circulante, y mide la capacidad que tiene para cumplir las obligaciones en un año plazo. El corriente o el circulante se considera el año, un año. Y mientras mayor es el índice, mayor es la liquidez. Por ejemplo, ¿cómo se saca los índices de liquidez? Hay tres. Oh, está muy chiquitita la letra, espérense. Ahí las ven. Ya. Dice, la razón circulante o corriente o común es un índice que nos va a mostrar, ¿cierto?, cuánta liquidez tiene la empresa para pagar, ¿cierto?, sus obligaciones en el corto plazo. ¿Cómo se determina? Tomo el activo corriente, la suma del activo corriente, la divido por el pasivo corriente y me da un valor. Sobre 1 es bueno. Si yo tomo este activo corriente de este balance y pasivo corriente, se los voy a mostrar, lo sacamos de aquí. Activos corrientes, 4.729.000. ¿Se fijan? Este es otro balance que está hecho. ¿Ya? El que ustedes tienen no está hecho. Hay que hacer esa información. Y tenemos activos no corrientes, eso, y tenemos pasivos corrientes, estos, y pasivos no corrientes, esto. ¿Qué información quiero saber? Quiero saber la liquidez. La liquidez mide el corto plazo, por lo tanto, utiliza información del activo corriente y del pasivo corriente. Y dice, activo corriente dividido por el pasivo corriente, los 3.707.000, ¿ya? Que está aquí. Cuando divido el activo corriente por el pasivo corriente, me dice que es 1,3. ¿Qué significa ese 1,3? Que por cada un peso que se debe a corto plazo hay un peso, 3 para responder. ¿Eso es bueno? Es bueno. Podemos responder y tenemos liquidez para pagar nuestras cuentas de corto plazo. ¿Se entiende? Luego tenemos la razón ácida. La razón ácida, lo que miden ahí, y esto lo hacen los bancos cuando se pide el préstamo, un préstamo te piden el balance para hacer esto, te dicen la razón ácida, veamos cuánta es la liquidez de la empresa, pero sin considerar las existencias, la mercadería. Entonces nos vamos a mirar nuestro estado financiero. Fíjense que la mercadería está aquí, en el activo corriente, forma parte de estos 4.729.000. Claro, si nosotros lo tenemos ahí incluido, obviamente que nos ayuda a tener un mejor índice, ¿cierto? Pero si en el banco quieren saber si tú, sin considerar la existencia, si tuvieras que pagar todos tus pasivos corrientes, ¿podrías? Se llama razón ácida. Entonces, tomo todo esto menos las existencias. O sea, a los 4.729.000 les resto los 829 y lo divido por el pasivo circulante o corriente. Entonces tengo el activo corriente menos la existencia, me da 3.900.000, lo divido por el pasivo corriente y tengo una razón de 1,1. O sea, todavía puedo decir que por cada un peso que se debe a corto plazo, la empresa tiene 1,1 de disponibilidad, ¿cierto?, para poder responder a sus obligaciones de corto plazo. Ahora, hay otra razón dentro, estos son índices de liquidez los que estamos viendo. Hay otra que es la razón acidísima, pero si tuvieras que pagar mañana, te pregunta, ¿cierto? ¿Tendrías la capacidad? Entonces ya no tomo todo el activo corriente, tomo solo caja y banco, ¿ya? Y lo divido por el total del pasivo. Entonces vamos a mirar nuestro estado financiero y diría, caja y banco son 1.500.000.
Si yo tuviera que pagar mañana, no puedo esperar a que me paguen los clientes, ni a cobrar las letras, ni a vender la mercadería, ni a vender estas acciones. O sea, tengo que pagar con lo que tengo. ¿Cuánto tengo? 1.500.000. ¿Y cuánto debo? Eso. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Y ahí, si tuviera que pagar mañana, yo solo podría cumplir con un 0,40. O sea, si yo tuviera que pagar mañana, solo podría pagar el 40% de la deuda. Por cada $1 que debo, puedo cubrir en forma inmediata un 40%. ¿Se entiende cómo vamos sacando la información? Sí, profe, pero esa razón acidísima, que es de un 40% de lo que podría cumplir el día de mañana, Ujú. los bancos cuando evalúan eso, sería bueno para ellos que pueda cumplir con un 50. ¿Dónde están como Ah, no, qué es lo eso que es son bueno, lo que es políticas. malo? Claro, ¿O es no, eso política es, de esas cada son banco? políticas de cada banco. Claro, y además que es posible que ni siquiera saquen esta es la información financiera que necesita la empresa en realidad, ¿ya? Y que la usan los bancos, obviamente, también. También a quién le interesa, cuando también se sabe eso, es porque, por ejemplo, si tuviera realmente llegara una cosa tan grave, una empresa que no tuviera un control de su información, podría ser que de un día para otro le llegue una demanda o algo que haya que pagar y una orden de embargo y no han tenido idea que debían algo porque no había un control de la información. Entonces se encuentran con que de repente, oye, viene una orden de embargo, hay que pagar, ¿de dónde hay plata? ¿De dónde sacamos? Y ahí, pum, aparece esto. Recién ahí se van a preocupar, pero una empresa que está controlada, que la información se conoce, no debiera llegar a tener problemas de este tipo, ¿ya? Eso nos serviría a nosotros en caso de que tuviéramos una cosa, o sea, como urgente. Pero esto es lo que en el fondo yo lo que le enseño es la información que nos entrega el balance, ¿ya? Yo creo que la más común que sacan es esta, la razón circulante o corriente, que es considerando todos los activos corrientes. Y por último, si no, la razón ácida, pero esta es como extrema. Yo creo que esta la sacan en caso de que, oye, hay que pagar sí o sí o no embargan. Ya llegó la orden de embargo y nadie sabía y ahora vienen a buscar las cosas. Una cosa así, entonces, ¿con cuánto contamos? Contamos con el 40% de lo que debemos. Si es que hubiera que pagar todo de un viaje también, porque aquí piensen que están consideradas todas las cuentas corrientes que haya que pagar, o sea, todas las cuentas, todos los pasivos corrientes, cuando tampoco tienes que pagarlo todo de un viaje. Esos pasivos corrientes se supone que se van a pagar dentro del año. Esta es información en un minuto dado nomás para evaluar la empresa, para evaluar cómo ha sido la administración de la gerencia en el uso de los recursos, si lo ha sabido usar bien o no. Como bien Israel, la última, esa es la razón. Pero existe, Sí, existe. sí, pero que Ya. vengan un día y que vengan a Ah, es que exigirte todos tus tendría que, compromisos que eso pactaste por un tendría que ser año. una empresa muy desordenada, ¿cierto? Que no tuvieran idea qué es lo que tienen que pagar y que lo fueran a embargar. O sea, eso es como extremo. Después vienen, ¿qué otra cosa sacamos nosotros de los estados? Entonces, un poco, ¿qué es lo que quería que vieran? Que de estos estados financieros, ¿cierto? De situación financiera que muestra activos, pasivos y patrimonio, podemos sacar los índices de liquidez, o sea, podemos evaluar la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones en el corto plazo. Sobre uno es bueno, yo creo que esta empresa está bien. Esto es porque hay que sacarlo, porque está dentro de los índices que también igual es razonable, o sea, si tú, nadie, nadie va a tener, o sea, bueno, algunos sí, pero que una empresa tenga el 40% de lo que debe en un minuto dado, pero tiene que pagarlo durante todo el año, igual no es malo, ¿ya? Entonces, porque en la práctica no lo va a pagar al día siguiente. Entonces son los más utilizados, yo creo que es el uno y el 2, pero tienen que saber que existe la razón acidísima. También de ahí mismo sacan la información de los índices de endeudamiento, o sea, en cuánto está endeudada esta empresa. Entonces, estos índices miden la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones de corto y largo plazo en su vencimiento, ¿ya? Entonces, eso también son tres índices. Tenemos el razón deuda patrimonio, ¿cierto? Donde se considera el pasivo corriente más el pasivo no corriente dividido por el patrimonio para decir, ¿cierto?, que cuánto es lo que debemos y si nuestro patrimonio son 12 millones y debemos 7, ¿cuánto de eso se debe? ¿Cuánto de este patrimonio realmente se debe? ¿Cierto? Entonces podríamos decir que el 62% de nuestro patrimonio representa la deuda con terceros, ¿ya? Siempre que es
bajo 1, ustedes ocupan porcentaje. Cuando es sobre 1, entonces uno diría 1, tantas veces en la lectura de estos índices, ¿ya? Por ejemplo, acá decíamos, por cada $1 que debemos tenemos 1,3 para responder, ¿ya? Y acá, en cambio, era porcentaje. Acá también son porcentaje, porque es 0, 0. Entonces nosotros podemos calcular el endeudamiento en función del patrimonio que tiene la empresa. Si tuviera que cubrir su deuda con el patrimonio, podría cubrirlo, ¿cierto? Y aún le quedaría un porcentaje de patrimonio. Y si lo tomamos en función de los activos, vamos a decir, ¿cierto?, que del total de los activos que tiene la empresa, con el 38% cubriría la deuda. ¿Ya? Entonces, de los activos podríamos decir que el 38% de los activos se debe a terceros. ¿Ya? Y el capital de trabajo viene siendo la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Qué es lo que tiene la empresa para trabajar y darse vuelta? ¿Qué es lo que veíamos acá? Que sería la diferencia entre este activo y este pasivo. ¿Ya? La empresa tiene que tener capital de trabajo. Eso también es importante cuando sacan los índices. Si cuando sacamos el capital de trabajo no tenemos capital de trabajo, la empresa no es rentable. No es viable tampoco. Tiene que tener capital de trabajo. ¿Ya? Y bueno, y después sacan información con los activos no corrientes, con el patrimonio. Y más adelante, ¿cierto? Viene otra información que la entrega el estado de resultados, que acá está separado en ingreso de explotación, venta. Costo de explotación, el costo de venta. Utilidad de explotación. Gastos operacionales, los gastos de ventas y los de administración que suman eso. Después nos da una utilidad operacional. Luego nos da, dice, resultados que son fuera de la explotación normal de la empresa. Por ejemplo, ingresos financieros, que cobró intereses o que pagó intereses, egresos financieros. Y finalmente, entre esto y esto, tuvo una utilidad, ¿cierto?, fuera de explotación de esto. Y el resultado antes de impuestos, la suma de las dos, la utilidad operacional y la utilidad fuera de explotación o utilidad financiera, y nos daría que ser la utilidad antes de impuestos y descontando el impuesto, esa es la utilidad líquida, ¿ya? Entonces, esa información la sacamos del estado resultado y sacamos un montón de otros índices, ¿ya? Ese Excel de cuenta lo va a subir después, como Este, para... ¿Sí? este sí para que estudien, pero Ah, no está, este está arriba, y este ya está arriba hace tiempo. este va. Bueno, Acuérdense que como para... nosotros teníamos que subir igual la materia, ¿se acuerdan? Así que igual está arriba esta materia. Pero ahora se las estoy explicando que yo creo que entienden más cuando están ahí presentes. Entonces tenemos índices, ¿cierto?, de liquidez, que los sacamos, ¿cierto?, de nuestro estado de situación financiera. Tenemos índices de endeudamiento, que mide la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones de corto y largo plazo en sus vencimientos, ¿ya? Y cómo se interpreta este valor, ¿cierto? Nosotros podemos decir, con el patrimonio yo puedo, con el 62% de mi patrimonio cubro la deuda, o puedo decir, del total de mi patrimonio un 62% le pertenece a terceros. ¿Se entiende? Entonces, esa es la información que la empresa tiene que saber, y que cuando alguna institución le pide los balances para darle un crédito, para evaluarla, también la tiene que saber. Otras veces los inversionistas piden esta información, piden el balance para revisar, ¿cierto?, cómo estaba la empresa el año anterior y cómo está este año, porque comparan los índices de un año y del otro, y evalúan, por ejemplo, oye, pero si estábamos súper bien y respondiendo, ¿por qué ahora la deuda aumentó? Porque tenemos peligro de perder el patrimonio, etcétera. O sea, esas cosas, esa información se saca de aquí. También tenemos los índices de rentabilidad. Estos índices de rentabilidad miden la salud financiera de la empresa o su posibilidad de obtener un resultado y un retorno satisfactorio de la inversión. Entonces, para eso trabajan con las utilidades. Entonces dicen la utilidad líquida contra el patrimonio inicial, ¿ya?
Entonces ellos dicen, esto es lo que obtuve de utilidad y este es mi patrimonio inicial. ¿En cuánto me rentó el patrimonio? En este caso, el patrimonio inicial le dio una rentabilidad de un 38%. ¿Se fijan? Entonces, si se van a mirar el estado financiero, el patrimonio inicial es con lo que partió, el capital. Ese es el patrimonio inicial. Con eso partió, no tenía nada y partió con eso. Terminó el año y tuvo una utilidad de 3.432.880. Esa es la utilidad líquida. Entonces, ¿cuánto fue la rentabilidad en relación al capital? Y eso, ¿cierto?, lo mide los índices de rentabilidad. Me dice que el capital fue capaz de rendir un 38% y por eso tiene esa utilidad. ¿Cuál es el error más común que ocurre cuando hacen estos índices? Es que cuando toman el patrimonio inicial, ya los alumnos toman esto, los 12 millones. Y esos 12 millones están incluyendo la utilidad, por lo tanto está malo. Tienen que tomar el capital inicial, el patrimonio inicial. ¿Ya? En el año 2 tú ya sumas todo lo que tienes aquí y dejas fuera siempre la utilidad del ejercicio. Sumas todo lo que tienes, que esto al año 2 va a ser utilidad acumulada, y vas a tener quizá otra utilidad del ejercicio. Sumas lo que tienes sin considerar la utilidad del ejercicio, porque estás sacando la rentabilidad, no puedes meter la utilidad adentro. Ahí está aproximado porque el 38% de los 9 millones son 3.420.000. Sí, debe estar con decimales, sí, porque está con fórmula. Pero como está con fórmula. Sí, debe estar, está aproximado, segura, hay que ponerle, si hubiera que ponerle decimales quizá, pues va. No, ahí no. Sí, está con decimales. Es un poco más que el 38, ¿te fijas? ¿Te daba 3.420.000 a ti? Sí, Es un ahí está. 38,14, 14 Ok. más décimas seguramente. Claro, cuando lo transforman a porcentaje, traten de ponerle con 2 decimales, con un decimal. Con 2 queda bien. Tendría que ser un 38,14. Ah, Lo que le consultaba que ese Excel ahí. no está en el aula, profe. De hecho, no hay ningún Excel. Sí están los demás, hay No, harto PDF, los videos, pero no este estará Excel, como, no estará como grabado. Debe estar grabado. Vean caso dice índice financiero o sistema, o a lo mejor no está, debe estar. Pero hay otro, hay pero un este PPT Excel, de sistema et- financiero que también está con fórmula. ya, pero este Excel no lo va a subir. No, entonces, Eso, sí, sí lo voy a subir. ya, Sí, sí, pues sí ese lo era voy a mi subir. ¿Por qué pregunta. no los voy a subir? La idea es que aprenda. Pero no entra esto en la prueba. O Sí, sea, no, sí, el cálculo fíjate no, la ecuación de inventario nomás. claro, el cálculo, o sea, ¿a ustedes qué les sirve la información quizás de acá? Es la información que yo saco. Es lo que estamos viendo, que estamos sacando información. Fíjense, índices de liquidez, índices de endeudamiento, índices de rentabilidad, y yo los estoy sacando de acá, del estado de situación financiera que me lo entregan los balances. Y la prueba es de la información que me entregan, la importancia de la información financiera, y por qué es importante, qué información me entrega, etcétera, etcétera. Me entrega información de, este balance me entrega información de activos, de pasivos y de patrimonio. Me entrega información de liquidez, de rendimiento, de rentabilidad, de endeudamiento. ¿Ya? Ahí estábamos viendo unos índices, ¿cierto? También se puede determinar en el de resultado líquido a patrimonio, vemos la rentabilidad del patrimonio. Pero acá podemos ver los activos. ¿Cuánta la rentabilidad respecto a los activos? Yo tenía 20 millones de activos y tuve una utilidad de tanto, yo puedo decir que los activos rindieron un 17%. También lo más probable es que tenga decimales también. No, sí, 1701, ¿ya? Y también puedo sacar respecto a las ventas. ¿Cuál es finalmente la rentabilidad respecto a las ventas? Y considero aquí solo el resultado operacional. Fíjense, cuando yo estoy usando solo el resultado operacional, entonces yo voy a ocupar este no, porque aquí no está el operacional, aquí está la utilidad líquida. Entonces tengo que ir al estado de resultados. Y aquí veo el resultado operacional. ¿Ya?
O sea, solamente considero los ingresos menos los costos menos los gastos operacionales, nada más. Y esa fue la utilidad. Entonces veo en función de esto, porque esto es algo esporádico, ¿ya? Eso no es siempre que vaya a estar. Por lo tanto, eso no me preocupa mayormente para tomar decisiones, sino que el que me preocupa es este que está ahí. Entonces aquí digo que si mi resultado operacional fue eso respecto a las ventas, estoy diciendo que por cada un peso que vendo, ¿cierto? Se obtiene un retorno de la operación de un 14%. ¿Ya? Entonces aquí estoy sacando la rentabilidad que tuve respecto a las ventas. Luego acá tengo otros índices que miden la actividad. O sea, aquí la empresa quiere saber si la empresa es eficiente en el uso de sus recursos. Entonces aquí necesita saber, por ejemplo, cada cuánto tiempo está rotando el inventario, cada cuánto tiempo está vendiendo su mercadería. Entonces aquí la fórmula que va a usar es el inventario promedio, que es el inventario inicial con el que partió, y el inventario final que quedó lo divide por 2 y saca un inventario promedio. ¿Para qué saca el inventario promedio? Para decir, el costo de venta fue esto, el inventario promedio que me quedó es esto, y eso me da un valor de 22. O sea, si esto es lo que me quedó, yo estoy diciendo que en el año 22 veces se vende el inventario, está dando vueltas. Y esto ocurre cada 16 días. Obviamente que esto no es así de exacto, pero es una idea, ¿ya? ¿Cuántas veces se vende el inventario en el año? A lo menos se vende 16 días. Y cada 16 días. Y se vende 22 veces en el año. Entonces, si mi inventario inicial era 0, solamente considero el inventario final, no lo tengo que dividir por 2. Solo pongo el inventario final y tomo el costo de venta y lo divido por el inventario final, ¿ya? Y el costo de ventas lo tenemos aquí. Aquí está el costo de venta, que es lo que yo sacrifiqué para generar el ingreso, ¿ya? Entonces, me está diciendo que yo en el año vendí esto y tengo un inventario promedio que me va quedando siempre de aproximadamente 700 y tanto, ¿cierto? Vamos a mirar cuál es el inventario. El inventario es lo que me queda en la cuenta de mercadería, ¿ya? Existencias. Aquí está 829, pero como se consideró el inventario inicial y se promedió, dio 7 y tanto. Si no hubiera tenido antes nada, entonces los 829 era el inventario, ¿ya? Entonces, me dice que el inventario está rotando cada 16 días y que a lo menos se vende 22 veces en el año. Luego, hay otra, esa es una fórmula, sacar el inventario promedio, después sacarlo así. Y luego, las veces que me dio, las divido los 365 días. La otra opción es que yo tomo el inventario promedio, lo multiplico por 365 y lo divido por el costo de ventas, pero esto me va a decir solamente que cada 16 días se está rotando el inventario de la mercadería. En cambio, el de acá me da más información. Me dice cuántas veces se vende en el año y de cada cuántos días está rotando. También me da información sobre las cuentas por cobrar. Por ejemplo, la gente quiere saber cómo es la recuperación de la plata de los clientes a los que les estamos vendiendo al crédito. Entonces te dice, eh, si las ventas fueron eso y las cuentas por cobrar, y aquí no solamente está clientes, porque los clientes a veces firman letras, entonces está los clientes más las letras, ¿ya? Y no hay más letras acá, no. Ya, entonces están los clientes, se suman los clientes y las letras, que es la plata que tiene que cobrar por las ventas que se hicieron. Entonces dice, yo en el año vendí 22 millones y las cuentas por cobrar son tanto. ¿Qué significa eso? El factor que me va a dar es 11. Me dice que 11 veces se venden las cuentas por cobrar en un año. O sea que en el año hay 11 veces que se vende al crédito. ¿Ya? Y me dice, si lo divido en los 365 días a 11 veces, me dice que cada 33 días se está vendiendo al crédito. ¿Ya? A un plazo promedio de 33 días. Es el plazo que se da para vender a crédito.
Y así me va dando diferentes informaciones, por ejemplo, las cuentas que yo tengo que pagar. Y ahí se consideran las compras del periodo por las cuentas por pagar. ¿Cómo saco yo las compras del periodo? Ese monto que tengo ahí no lo tienen. Entonces ustedes dicen, ocupan el inventario final. Esto es una fórmula. Al inventario final que quedó en el balance, que fue 829, ya que está ahí, 829, ¿ya? Le suman el costo de venta, que es la mercadería que se vendió, por lo tanto significa que si se vendió la tenían durante el año, y da el total de existencias que tuvieron durante el año. Y le restan el inventario inicial, que ese valor en este caso está dado. Si era inicial y no venía del año pasado, significa que el total de existencia fue este. Pero como había una cantidad que venía del año anterior en el otro balance, se resta, y ese sería las compras del periodo. Cuando ya tienen las compras del periodo, lo dividen por las cuentas por pagar. Entonces van a su estado financiero y ven las cuentas por pagar. Letras por pagar, proveedores. Los proveedores, cuando le debemos mercadería a algunos proveedores que no nos conocen, nos hacen firmar una letra para darnos crédito, entonces también es por pago de mercadería. Se suman esos dos. Y acá tenemos más letras por pagar por proveedores, así que se suman todas las letras por pagar. Aquí se ocupan todas, ¿cierto? Y las compras del año se dividen por el total de cuentas por pagar y se dice que 8,5 veces al año estamos comprando al crédito, ¿ya? Y que estamos comprando cada 43 días, un plazo promedio. Entonces, esa es la información que nos entrega, ¿cierto? Los estados financieros, las compras, las deudas, cada cuánto tiempo rota la mercadería, etcétera. Eso sería. Esa es la materia. Aquí esto lo voy a eliminar porque esto es lo que estaba haciendo, que se lo empecé a hacer en el otro. Por lo tanto, aquí nunca lo terminé. Lo voy a... Ay, no, porque quería eliminar la hoja. Tengo pauta, índice, dos cuentas. Y este también pasivos, obligaciones, deudas con tercero, patrimonio, deudas con el dueño, gastos necesarios inevitables para generar renta e ingresos. Aquí estaba un ejemplo cómo se clasifican, ¿ya? Los activos están al debe, los pasivos al crédito. Pero eso eso está en el otro ramo explicado. Ya, entonces vamos a dejar, ¿cierto? Los estados financieros, los índices, cómo se sacan y cómo se interpretan, y la otra pauta de índice, y les voy a dejar esta que es, le vamos a poner ecuación de inventario. Una consulta cortita, así como para, ya que Dígame. estamos como terminando la clase. ¿Las pruebas cómo las hace usted? ¿Las va a hacer con alternativas de La prueba hay de desarrollo? todo, hay en pareja, así elegir respuestas, ¿cierto? Marcar lo correcto, porque les dan un concepto y ustedes tienen que buscar dónde corresponde. Está con alternativas, con verdadero y falso. Hay dos con desarrollo corto. No se compliquen ahí, pónganlo con sus palabras porque esa yo la leo manual. Normalmente ese sistema les da 0 puntos porque Claro. nunca van a escribir igual que yo ni van a aparecer de la misma manera. Así que esas me doy el trabajo de leerlas todas para ver si están buenas y les doy el puntaje. Y si están más o menos, le doy algo de puntaje igual. Si están malas, no les doy nada. Y esa Así que en prueba va a el estar fondo con las especificaciones de la escuela, ¿cierto? O sea, va a estar disponible 3 días y hasta 3 horas está para del resolverla. 14, 15, 16, Ujú. o 14, 15, 16 creo que Sí, está. 14, 15, 16 era la... Y les O sea, puse 3 horas. al menos lo puse. Y les puse Ya, 3 horas desde que ustedes parten. súper. Eso es, ¿Ya? para confirmar. Chiquillos, es secuencial, no pueden volver atrás. Tengan Oh, cuidado ya, ok. con eso. Y las preguntas son al azar, eso siempre el sistema las va poniendo en forma aleatoria. Ya, ¿Qué más tienen que gracias. saber? No sé qué más. No debiera, bueno, espero que les vaya bien. Ujú.
Háganla Profe, tranquila. pero entonces no hay que usar Excel como para rellenar los cuadros. No, no, Perdón, no, es que no, estoy no, no, súper no tienen, perdida. no, para nada. No, no tienen que usar Excel porque el sistema tiene, por ejemplo, suponte que yo te dé banco, y aquí me va a aparecer, aquí aparece banco y aquí aparece una flechita y ustedes la pinchan y va a salir, es activo, pasivo, ingreso, gasto, por ejemplo, o capital. Y ustedes Ya, marcan la que corresponde, ¿no? Si no tiene ninguna dificultad, ¿ya? Solo estén tranquilos nomás y denla tranquilo, ¿ya? Oye, esto me interesa que lo hagan ahora, antes de irse, así que denme... Profe, ¿Lo ¿se revisa, profe? Sí, por puede eso. compartir? Sí, compártanlo, espérense, que Y me lo salga yo comparto. y comparten ustedes. No sé, José, ¿lo tú primero o yo? La hago corta, a ver, espérate, Dale, ¿de dale dónde nomás. tengo? Comparta Ahí, pantalla y lo vemos. revisándote a ti, voy a saber si está bueno o ¿Cómo malo lo eso? mío. Ya, separaste en activos, caja, banco, clientes, mercadería. Bueno, yo se los di ordenado, no puedo evitarlo, Sí. casi como no me doy cuenta y lo ordeno. Pero no sé si en la prueba va ordenado o no, así que tengan cuidado. Y ya, y los pasivos impuestos, está bien, 357. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Déjenme mirar. Tenemos Inventario. Los activos menos los pasivos activos, me da el capital, que me da este tenemos, numerito, y tenemos un como debe capital ser igual. negativo, tenemos un capital negativo. Sí, está Ojo, mejor. tenemos un capital negativo. Bueno, si el capital da negativo, lo ponen entre paréntesis, ¿ya? O con signo menos, porque la verdad no me ¿Qué es percaté de eso. acá? Claro, porque los activos son mayores, los activos son menores que las deudas. Claro, porque esta deuda es grande, esta deuda de 300.000 pesos. Claro. Sí, por eso que se veía raro. Sí, pero puede ser, hay gente que de repente no tiene capital, su patrimonio es negativo y el Servicio de Impuestos Internos dice póngalo cero, cuando es negativo póngale cero, pero en contabilidad póngale menos lo que salió nomás. Tendría que ¿Eso tener activos, significa que no, profe? ¿Qué significa eso? ¿Que el capital aquí está malo? Entonces no existe el capital. no hay ¿O no? capital y encima están debiéndola a la empresa. Entonces Eso tendría significa. que haberlo dejado como cero nomás. No le ponga cero, porque estamos en contabilidad, no en tributaria. En tributaria le puede poner cero, pero en contabilidad no, menos tanto, ¿ya? Ok. Así que sería, este sería el capital, el 192 negativo. Y usted pondría activos 165, capital, pero póngalo debajo, así, activo 165, pasivo debajito 357, capital menos 192. ¿Ya? Ok. Pero eso era, ¿cierto? Eso es lo que Claro, va a entrar mañana. eso es, pero puede ser positivo, entonces ahí si igual póngalo igual, activo tanto, pasivo tanto, capital tanto, ¿ya? Como formato Dejo de de compartir. ecuación. Sí. ¿Lo estás compartiendo? Sí, no, por eso lo voy a dejar de compartir. Ah, ya. Deje de compartir. Entonces voy a dejar de grabar